de nuestro país con Chile, en la frontera sur, la situación de un grupo de familias de migrantes que han sido expulsadas de Chile. Han salido forzosamente de Chile, pero que de pronto se encuentran en un limbo porque tampoco podrían acceder legalmente a nuestro país. La situación es tan grave que se ha pronunciado ya Naciones Unidas a través de ACNUR y alertan a la grave situación para las personas refugiadas y migrantes en este punto, dice, al sur del Perú. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que está con nosotros esta noche mientras vemos algunas imágenes de lo que viene aconteciendo en la frontera con Chile. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Mávila, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo responder? ¿Cómo hace el Perú para ser un país solidario? ¿Y cómo se hace en general o se debió hacer para atender esta emergencia humanitaria? Porque suena un poco insensible, se siente un poco insensible la decisión adoptada por el gobierno chileno, que nos coloca además en una situación de problema al ser nosotros el país al que por una lógica territorial tendría que dirigirse este número de personas que estamos viendo en las pantallas. Incluso ha tenido enfrentamientos con la policía que ha bloqueado los accesos. ¿Cuál es la salida? Bueno, primero decirte que tenemos que ser consecuentes con la doctrina y el derecho internacional de migración. Las medidas que se adoptan de carácter soberano no tenemos nada que decir. Es decir, los estados Mávila deciden deportaciones y expulsiones y para decidirlas no tienen que consultar a la ONU, a ningún mecanismo supranacional, a ningún bloque ni nada. Son medidas nacionales. ¿Se está refiriendo a que Chile ha hecho bien al expulsar a estas personas? Y lo dije en una columna reciente. Ajá. Y también el Perú, así como Chile es soberano en expulsar, en deportar, que salgan todos los indocumentados, es tan soberano como que el Perú cierre su frontera y no permita el acceso. ¿Te das cuenta? De acuerdo. Ahora, son personas... Ninguno de los dos, permíteme, ninguno de los dos actos son oponibles. O sea, nada ni nadie podría cuestionar dos decisiones soberanas. El problema es que, como muy bien lo has dicho en el informe preliminar, hay realistamente un importante número de ciudadanos extranjeros, haitianos, colombianos y una inmensa mayoría de venezolanos. Exacto. Y eso significa, en consecuencia, que si salieron de Chile y no entraron al Perú, entonces eso tiene que ser evaluado, a mi juicio, prima facie, en primer lugar, por las dos cancillerías, Mávila, la peruana y la chilena, sentarse en una mesa con sensatez, que es lo que gobierna las relaciones humanas. Claro. Y además, por la naturaleza de quienes están allí, que son inmensamente venezolanos. Aquí tenemos el reporte, estamos hablando de gente de distintas nacionalidades. Así es. No tienen alimento, no hay agua, alojamiento, asistencia sanitaria, se enfrentan a riesgos de protección desde febrero de este año. Estamos hablando de familias separadas, de niños, de niñas, de adolescentes que están solos, algunos enfermos con enfermedades crónicas o graves que se encuentran en la calle, ¿no? Se aumenta el riesgo en general para mujeres, niñas, en fin, esta es una advertencia que ha hecho ACNUR, pero la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Pero quería preguntarle la situación que se ha denunciado sobre la posibilidad de que carabineros chilenos estén de alguna manera empujando a estos migrantes que han sido expulsados de Chile para ingresar de manera legal al Perú. ¿No complica la relación entre nuestros países? Lo hace. ¿No provoca un impasse diplomático? Lo hace. Lo que hemos visto el domingo en la televisión mientras descansamos para amanecer la semana y mirar nuestra semana, tiene un impacto grave, ¿eh? Porque es la elocuente mirada de cómo militares prácticamente les dicen el camino para que sean migrantes ilegales. O sea, yo puedo entender que los coyotes y otras gentes, como hacen en México para ingresar a Estados Unidos, lleven a cabo la migración ilegal, pero autoridades, eso es flagrante. Claro. Entonces, fíjate, Mávila, lo que debió haber allí ipso facto en el acto, en la misma noche del domingo, debió ser, a la luz de un reportaje tan elocuente, una nota de protesta de la Cancillería peruana. Y esa nota de protesta acompañada con un comunicado que daba cuenta que hemos remitido a Chile
una nota de protesta. La gran pregunta que se hacen muchos, que me han hecho en la clase, ¿y por qué no se hace? Bueno, ya parezco contigo disco rayado, pero es que hay que decirlo, no hay carácter para decir las cosas, no hay que tener miedo, y una ulterior negociación o una mesa es distinta a esto que tú me estás puntualmente refiriendo. Es correcto, la Cancillería no ha emitido ningún No pronunciamiento. lo ha hecho. El gobernador de Tacna le ha dicho, por favor, señora Boluarte, envíe usted una carta, exija explicaciones, hable con Chile, por favor, exprese su protesta, y la Cancillería hasta ahora nada. Hoy es martes por la noche y no hay nada. Pero usted habló de miedo. ¿Por qué miedo? ¿Por qué tendría miedo la Cancillería? Bueno, porque hay una actitud, digamos que, de evadir los temas centrales. Chile es parte de la Alianza del Pacífico. Ahí está Colombia. Entonces, alguien habría pensado, cuidado, no nos metamos ahora con Chile para ser más vulnerable de la alianza. Es un razonamiento debilitado, es un razonamiento timorato. No estoy diciendo, porque comprenderás que la Cancillería no ha expresado ni ha dicho nada. El silencio, la actitud tácita, nos lleva pues a sostener y a decir que la Cancillería no ha tenido reflejo en ese nivel de cosas. Y eso está muy mal porque son dos cuerdas distintas, Mávila. Aquí hay una actitud de los militares y los carabineros de transgresión de reglas internacionales. Mira, la zona de frontera es per se una zona donde debe haber mecanismos de confianza. ¿Qué mecanismo de confianza va a haber con un Chile cuyos carabineros o militares le dicen váyanse hasta la orilla del mar camino, y por aquí y entren a Perú? Y entren a Perú. Y entren a Perú. Eso Ahora, es flagrante y creo, con esto puedo caer esta parte, es muy importante que hagamos un registro por escrito. Mandémosle a Chile con una nota de protesta cordial, respetuosa. Yo siempre me encargo de que sean cordiales y respetuosas, pero de protesta, para decirle que eso no puede volver a suceder, para que sepa Chile que ese tipo de circunstancias no pueden convertirse en antecedentes. la Cancillería no ha hecho nada, no se ha pronunciado, no sabemos qué piensa. Usted dice que en efecto intuye que hay un poco de temor porque ya tenemos frentes abiertos por otras circunstancias con México, con Colombia. Eso se maneja de otra manera. Se maneja de otra manera, pero la que sí se pronunció fue la ministra de Defensa chilena. Vamos a escuchar qué dijo la señora Maya Fernández, ministra de Defensa de Chile. Aquí hay una investigación, en esto tenemos que ser serios. Y creo que antes de salir a hablar o apresurarnos, queremos saber cómo ocurrieron los hechos. Es lo que corresponde en un ministerio, es lo que corresponde, lo que hemos conversado además con el canciller, estamos en la misma línea y en eso estamos. El subsecretario Monsalve en realidad planteó todo el esfuerzo que están llevando adelante las Fuerzas Armadas en la frontera. Él ha sido testigo también en las visitas a terreno de todo el despliegue. Esto es un tema bien complejo porque es humanitario, en el sentido que estamos hablando de personas y hay que tener mucho cuidado. Por lo que dice la ministra, podríamos decir que de pronto las Fuerzas Armadas o la policía chilena actuó de motu propio. Sí. Es decir, que no es una directiva gubernamental esta de expulsar y decir váyanse a Perú. Pero, a ver, ¿a dónde van a ir? Mira, por lo pronto, si la ministra de Defensa de Chile da una declaración política, lo que tienes que esperar, esto lo aprendí mucho de mis maestros en la Cancillería, lo que tienes que esperar es que haya una reacción del ministro de Defensa peruano, su homólogo. Así funciona la vida internacional de un Estado. Hay eso. Tampoco hemos visto. ¿Y por qué no hay eso? Bueno, ya te lo vuelvo a decir si quieres. Mira, Vicuña Maquena, que fue un enorme historiador, decía que el Perú es un país históricamente con diplomáticos muy inteligentes, muy hábiles, pero de poco carácter. Y claro, uno los mira y dice, en verdad, la decisión política, no el servicio diplomático, que es estupendo, es de primera, la decisión político-diplomática, que es ya otro nivel, ahí se tiembla, se está pensando en las musarañas y no se actúa, Mávila, conforme a los intereses del Estado. Por eso es que cuando uno asume una tarea de Estado, tiene que ser pues directo, claro, con mucho respeto, sin pelear con Chile. Pero tú miras a la ministra de Defensa, no le teme a nada, sale y dice. Y responde a las preguntas. No hay ninguna respuesta. Sí lo entiendo, sí lo entiendo. Ahora, el Perú también podría decir, bueno, mi posición no es no recibir a estas personas, pero digamos, como Estado, ¿no estamos de alguna manera también involucrados en coadyuvar a la situación de estos? Como te digo, el problema que se ha presentado en la zona de frontera de facto, de hecho,
debe involucrar a las dos cancillerías, a los dos países, ¿cómo no? Si han salido y no han entrado, ¿qué van a hacer allí? No lo va a recibir nadie de Marte, hay que actuar. Y entonces, claro, uno piensa que esto ya dejó de ser un problema solamente fronterizo peruano-chileno. Le digo esto es un porque problema, hay dos salidas que se han propuesto. mira, Sí. esto es un problema de carácter subregional migratorio, que la migración es un problema grave, pero si vamos a pensar en un corredor, Es lo que ha propuesto la autoridad peruana, ¿no? El alcalde, me parece, de... Y si es un corredor terrestre, porque el otro es muy caro, el corredor el gobernador de Tacna ha propuesto el corredor de corredor Tacna, humanitario. pero Sí. si es un corredor terrestre, entonces también tiene que estar el gobierno, la Cancillería de Ecuador y también la de Colombia, porque no deben olvidarse ni los colombianos ni los ecuatorianos que los venezolanos hace 4 o 5 años pasaron por sus países con corredores para venir al Perú. Es decir, en otras palabras, tiene que haber gesto de reciprocidad para mirar un asunto, como muy bien lo han dicho, de naturaleza humanitaria. Mira, hay un bebito que tiene un mes Sí, y le días decía de por nacido. eso y porque la otra alternativa propuesta desde el otro lado, desde Chile, es que en estos espacios vacíos que hay en Tacna se ubique, pero claro, a ver, Bueno, no pueden solucionar su problema a expensas de nuestro territorio, ¿no? Esa es una actitud de Sí, con calle sí. y convivencia chilena. Correcto, por esta le entiendo razón. perfectamente, Mira, yo pero he estado por en el ejemplo, Medio Oriente, sí. cerca de campos de refugiados, y te voy a decir una cosa, Mávila. La foto de una carpa con refugiados, la foto para el Perú, que se proyecta a la OCDE, que quiere proyectarse al mundo entero, eso vamos. es malísima. Porque las fotos no se van a tomar del lado chileno, las fotos se van a tomar del lado peruano. Eso tenemos que evitarlo. Mira, porque finalmente esto es un problema, repito, subregional, regional, que tiene que ser abordado incluso con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que siendo una dictadura tendrá que tener un nivel de aprehensión. Y de asumir la responsabilidad por sus y ya ves tú, por supuesto, ciudadanos. Ahora, cabe enviar, por ejemplo, aviones, hacer o poner a disposición de estas personas algún tipo, empadronarlos. No digo solamente Perú, pueden ser representantes de distintas cancillerías, ¿no? De los países que usted ha mencionado. El ACNUR entra allá, ACNUR, por el ejemplo, alto comisionado de las Naciones Unidas. Que diga, se empadrona a estos señores y conseguimos de pronto 2, 3, 5, 10 aviones y vamos dejándolos en sus lugares. El problema, ¿sabes cuál es allí? ¿Cuál? ¿Y si Maduro no los quiere recibir? O sea, por eso te digo que previamente tiene que haber un trabajo diplomático que permita justamente este tipo de situaciones. Nosotros felizmente tenemos en la Cancillería gente que maneja, expertos en el tema marítimo, terrestre y aéreo, de primera, te advierto, de primera, que podrían sentarse a una mesa. ¿Pero de qué depende? De la decisión política. Está criticando a la canciller directamente. Ana Gervasi. Ana Gervasi y también a Van Clever, hay que decirlo. Tienen que tener, ¿no es cierto?, una elasticidad para asumir un problema humanitario que debe superar coyunturas y que debe superar esto que está gobernando la política internacional latinoamericana, que son las ideologías que le están haciendo mucho daño. No es una competencia de Estado que escala también al premierato y a la presidenta, porque el gobernador de Tacna, todos que los está actores muy políticos preocupado, le ha dicho, señora Boluarte, le toca a usted. Mira, le corresponde a usted, de Estado a Estado, hablar con el señor Boric y decirle, oiga, ¿qué hacemos con esto? Por ¿Cómo supuesto, lo resolvemos? Por supuesto, la diplomacia presidencial, las acciones de los jefes de Estado es prima facie la que tiene que gobernar toda la relación de este problema que estamos viendo. El problema es, claro, el vecindario no es el mejor que uno quisiera para llegar a cuestiones concretas. Bueno, tenemos que vivir en estos meses o años que siguen con gobernantes que no son los que idóneamente o idealmente hubiéramos querido para nuestras proyecciones. Hay mucho óbice, mucho obstáculo y hay mucha ideología que interviene. Yo le entiendo. Y cuando te digo ideología, cuidado, que no solamente es un tema de comunismo, de izquierda, no, también de derecha, de ultraderecha. Las ideologías le hacen mucho daño a los procesos como este, que debe ser límpido, tratado de acuerdo al derecho internacional de los refugiados. No lo corto, pues vamos a tener tiempo todavía de hablar, Sí. pero acá tenemos, por ejemplo, algunas estadísticas del señor Agusti, que es el representante, Federico Agusti, representante en el Perú de la ACNUR, que le ha dicho 50% de las personas
concentradas en la frontera son haitianos, el 40% venezolanos. Y vamos a conversar con Nancy Arellano, presidenta de Vene Activa. Ella está ya enlazada con nosotros para incorporarse a nuestra mesa de debate y preguntarle, por supuesto, cuál ve ella debería ser la salida. ¿Cabe la posibilidad de poderse poner en comunicación que los países que están siendo no digo afectados, pero que están acogiendo a esta migración multitudinaria, esta cantidad de venezolanos que han salido a hablar con el presidente Maduro finalmente y llegar a una solución? Muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Te escucha también el ex canciller Rodríguez Mackey, quien nos acompaña aquí en la mesa. Hola, muy buenas noches, Ávila, muchas gracias y saludos. ¿Cómo están por allá? Te escuchamos. Mira, con la alternativa, sí. Yo creo que ahí en efecto, Venezuela tiene que cumplir con el deber de protección consular. Estamos hablando que las personas que se encuentran sin identificación vigente se encuentran, bueno, primero porque la cédula de identidad es un documento con el cual circuló la migración hasta el año 2019 sin la necesidad de tener pasaporte emitido. Ese proceso de movilidad trae consigo pues, que estas personas, muchas llegaron a distintos destinos, como es el caso del Ecuador, del Perú, sí, de Chile, de Argentina. En cuanto a los pasaportes, insisto, y lo he venido diciendo, las barreras económicas para el pasaporte, estamos hablando de $320, un pasaporte, imagínate un núcleo familiar de 3 personas, y estamos hablando de que los tiempos de entrega de este documento tampoco son precisamente los más idóneos. Pero claro, estamos hablando de una crisis en frontera, y en esa crisis en frontera, una crisis que está latente, el 19 de abril, ahorita, que fue una fiesta patria venezolana, el consulado estuvo celebrando la fiesta patria aquí en Perú, en vez de irse a frontera a justamente hacer lo que le corresponde. Por eso, ¿cuál es la solución para ti, Nancy? Perdóname. No, la solución real sí está en Venezuela, ¿no? Porque las causas estructurales que causan la migración, y por eso es tan importante, sí, bueno, retomar el tema de México, lo que está ocurriendo en Colombia, que hay que ver en qué termina, porque lamentablemente hasta ahora los diálogos no han sido fructíferos para brindar condiciones, pero además estamos hablando que ante la situación de frontera, lo que sí sería impensable es que, por ejemplo, se vaya a montar un campamento de refugiados. Claro. Que sabemos que la estadística nos dice que el campamento de refugiados sería una locura, por los riesgos que supone para estas personas y porque no estaría implicando soluciones reales a los problemas de calidad pues de vida y de acceso a derechos de... Entiendo perfectamente, Nancy, te agradezco la comunicación, me parece que se acortó la comunicación, pero de alguna manera apunta a lo mismo que conversábamos, sí. Es decir, no es un problema de un país, es un problema regional. Correcto. Perú después de Colombia, porque Colombia también ha recibido una cantidad impresionante de venezolanos, también tiene este problema. Por lo tanto, aquí debería haber una mesa de diálogo. Claro que sentarse con el señor Petro no sé si va a ser posible, pero sí, este es un asunto que supera cualquier diferencia, claro, como se lo ha dicho, ideológica. La doctrina internacional sobre el derecho migratorio lo pone como el derecho más vulnerable. Y allí tiene que ser atendido, es una obligación internacional, en la moral internacional, es un gran capítulo del derecho internacional, debe de evaluarse, Mávila, no puede haber indiferencia, no porque se vea en la frontera peruano-chilena, los demás países de brazos cruzados, no, son nacionales de esos países, entonces tienen una relación de responsabilidad compartida por lo que está pasando, y por eso nuestras diplomacias, la chilena, la peruana, deben invitar a la ecuatoriana, a la colombiana y a la venezolana para sentarse en una mesa, olvidándose por un tema humanitario de si es dictador, si es demócrata el gobernante,
¿no es cierto? Si hay o no constitución, porque tienes que priorizar el bien jurídico máximo, que es la vida. La vida. Que Muchas eso gracias. no tiene ningún parangón. Muchísimas gracias. Le agradezco, doctor Rodríguez Mackey, que haya estado como siempre con nosotros, con la palabra clara. Así que, Cancillería, estamos esperando el pronunciamiento. Señora Boluarte, también estamos esperando tomar acciones. No solo se trata de hablar, sino de empezar a hacer también. Vamos a continuar con el programa y habíamos